Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy. Yo soy John y en el video de hoy vamos a estar viendo los 3 peores escuadrones en el Listed. Y con los peores escuadrones me refiero a aquellos que tienen una menor utilidad, que en realidad no son muy útiles, que seguro nunca los hemos usado o que al usarlos en realidad flaquean en su objetivo principal. Así que sin más dilación empecemos con este top. En el puesto número 3 nos encontraremos con el escuadrón antitanque. Bueno, en algunas campañas la efectividad de este escuadrón varía, porque hay algunas campañas que no te dan buen equipo antitanque, como por ejemplo en la campaña de Túnez te dan el peor equipo antitanque del mundo, pero por ejemplo yo sé que en algunas campañas, si no me equivoco en Berlín, que te dan el Panzerfaust, llega a ser bastante útil. Les pregunto a ustedes, ¿los han llegado a matar con armas antitanque? A mí, en lo personal, nunca, jamás me han llegado a matar con armas antitanque. Nada más me han eliminado a tripulantes de mis vehículos con este tipo de armas, pero nunca me han matado con ellas. Que yo he matado a tanques con estas armas, sí también, pero 1, 2 y quizás 3. Realmente el escuadrón antitanque no cumple demasiado bien su objetivo si es que nos basamos solamente en usar el equipo antitanque que nos dan. Sé que hay algunas armas como el Panzerfaust o quizás el Pie, en realidad no lo he probado, que pueden llegar a ser buenas armas antitanques porque son explosivas, pero por ejemplo los rifles antitanques que te dan en Túnez son terribles porque para usar bien estas armas necesitas al menos tener un mínimo conocimiento de cómo funcionan y en dónde están las partes del tanque. Realmente, si yo quisiera destruir un tanque de manera más efectiva, perfectamente me equipo a todo mi escuadrón con dinamita, o me agarro un tanque y un avión y lo destruyo por mi cuenta, o se los marco a mis aliados para que ellos también los destruyan. Pero realmente han visto que incluso sus compañeros utilicen bien los equipos antivehículos. Por estas razones que yo veo al escuadrón antitanque muy inútil. Su efectividad varía mucho de las armas que te den en las diferentes campañas, y para eso te puedes equipar con un montón de cosas distintas para destruir los tanques. Y si quieres un escuadrón en específico para destruir tanques, bueno, perfectamente te pones el escuadrón de ingenieros, donde puedes construir los cañones antitanque, incluso también los cañones antiaéreos, que son exageradamente buenos destruyendo vehículos. Ahora en el top número 2 nos encontramos con el escuadrón de cazas, y me refiero específicamente a los cazas que solamente tienen ametralladoras, porque yo sé, si no me equivoco, que hay cazas que también tienen misiles y bombas. Esos aviones sí son de utilidad, pero los que solamente tienen ametralladoras y solamente cumplen la función de eliminar a otros aviones enemigos, en mi opinión son uno de los escuadrones de vehículos más inútiles del juego. Estos por lo menos sí cumplen bastante bien su objetivo. Los cazas son bastante buenos eliminando a otros aviones enemigos, pero yo les digo, vale la pena tener en el único escuadrón de vehículos que puedes llegar a usar a un caza. Realmente hay partidas de manera muy seguida que te molesten tanto los aviones enemigos. En mi opinión, si realmente te molestan muchísimo que hayan aviones enemigos en tu partida, perfectamente te pones al escuadrón de ingeniero, que es muy multiuso, en realidad te sirve para todo. Construyes un cañón antiaéreo y lo derribas fácilmente cuando esté a punto de bombardearte, porque los aviones caza sirven única y exclusivamente para destruir aviones enemigos. No te sirven ni para destruir tanques ni para eliminar infantería. Por ejemplo, en África, por parte del eje te dan 3 aviones cazas. De los 3, nada más he usado el primero, y sin echarte broma, solo he matado como a 3 soldados de infantería con ese avión. Por lo cual, en mi opinión, por estas razones de que solo sirven para un propósito en específico, se descontrolan fácilmente y te ocupan el espacio de vehículos que lo puedes aprovechar para utilizar otro de mucha más utilidad. Por esto es que creo que el escuadrón de los cazas no es muy útil. Sirve para su propósito, el cual está hecho, pero nada más para eso. De resto no te sirve para más nada. Ahora en el puesto número 1, sin mucha ciencia, le dejamos el asiento guardado para el escuadrón de motociclistas. Y este, como dije en el video pasado, es el peor escuadrón de todo el juego. Es realmente malísimo. Yo no sé, que incluso hay un paquete el cual puedes comprar por $50, el cual te da un escuadrón de motociclistas para los dos bandos en la campaña de Túnez. Pero verga, la persona que se compra ese paquete es el más inteligente del mundo, porque las motos no te sirven para nada. No voy a negar de que las motos son bien rápidas para moverte de un sitio a otro, llegas en un santiamén. Si es que no te matan en el proceso, porque la tripulación de este vehículo está al descubierto. Las ametralladoras tienen un cargador muy chiquito y te tardas medio siglo en recargar el arma, y durante ese proceso lo más seguro es que te eliminen a la tripulación, que es solo de 2 o de 3 si es que te compras el paquete de $50. Pero si te quieres poner un escuadrón de vehículos para matar infantería, no sé, búscate un avión bombardero o incluso un caza, te sería más útil que el escuadrón de motos, porque no,
es simplemente malo. E incluso cuando te llega a matar a la tripulación de la moto, es posible que el enemigo utilice la moto en tu contra. Puede sonar loco, pero me ha pasado más de una vez. Sin mucho que decirles, el escuadrón de las motos es totalmente inútil. Le agrega más inmersión al juego, pensando mucho más en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, que realmente utilizaron este tipo de vehículos, pero en el juego son terriblemente malos. Son muy malos, son terribles vehículos. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recalcar de que esto de los peores escuadrones es más que todo mi opinión según mis experiencias, y por esto yo nombro estos escuadrones como los peores que yo encuentro en el juego. Así que, pero si ustedes discrepan de mi opinión, escríbanmelo en la caja de comentarios para saber qué es lo que opinan ustedes acerca de estos escuadrones. Y bueno amigos, espero que pasen un excelente día, suscríbanse, yo soy John y subo videos todas las semanas, así que nunca te perderás de contenido entretenido. Así que les vaya bien y pasen un excelente día amigos. Chao.